Buenas noches, licenciado. Marvin, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarles igualmente a todos los compañeros que se integran en esta noche a la presente clase. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañerita, bienvenido. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licen. ¿Cómo está, Andrea? Buenas noches, bienvenida. Bien, licen. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros, bienvenido. Dicen buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de las clases correspondientes a esta nueva semana, a esta nueva etapa de la unidad. Vamos a ver todos los temas que tenemos preparados para el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase, el desarrollo de la presente actividad que tenemos para esta semana. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y ustedes pueden ver en su pantalla el formato para recursos de aprendizaje tarea. Vamos a ver lo que nos tenemos preparados para el día de hoy. Estamos en la asignatura de inglés, la unidad número 1, vocabulario. Vamos a ver el tema número 3. Vamos a ver las horas en inglés en la presente clase. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que tienen a continuación, a partir del subrayado en amarillo, es lo que tienen que desarrollar para la presente tarea. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, determina cómo se escriben las horas en punto, obviamente en inglés, cómo se escriben las horas en punto. Y a eso vamos a ver el día de hoy en el desarrollo de la clase. La siguiente actividad dice el término quarter past se utiliza cuando ustedes tienen que escribir cuándo se utiliza este quarter past. Será durante la media hora, será durante el cuarto de hora, será en las horas en punto, cuándo se utilizará. Y lo mismo tienen al siguiente. Dice 3, el término half past se utiliza cuando. ¿Cuándo? Igual será en el cuarto de hora, en la media hora, en la hora en punto. ¿Cuándo se utilizará esa terminología half past? Tienen al siguiente, el cuarto, dice escriba las siguientes horas. Tenemos la pregunta, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Significa ese what time is it. Tienen ustedes aquí las 12, 12 en punto, tienen las 4:15, tienen las 9:30, tienen las 10:47 y tienen las 4:01. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente escribir al lado la hora en inglés. Absolutamente eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que antes de desarrollar todo este grupo de preguntas que se les ha mandado durante esta tarea, ustedes tienen que desarrollar el encabezado correspondiente a esta semana, que corresponde al nombre del colegio, tienen el nombre del estudiante, curso, fecha, materia, la semana a la que pertenece y el tema de la materia. Eso tienen que completar obligatoriamente todas las semanas en cada uno de los deberes, obviamente completando los datos que se les solicitan. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la unidad 1, tema las horas en inglés correspondiente a la semana número 3. Estamos ya casi cerca de llegar al final de la primera unidad, la fecha 13, correspondiente a la fecha 13 de marzo del 2023. En relación de los tiempos de entrega de esta tarea permite entregas desde el 13 de marzo, la fecha límite de entrega será el 31 de marzo y la fecha de publicación de calificaciones será el 5 de abril del 2023. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen programadas para la presente semana. Son todas las actividades, las preguntitas que ustedes tienen que desarrollar en función del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido.
Uno de los eventos más preponderantes dentro del desarrollo de las actividades del idioma inglés es aprendernos las horas. Siempre va a haber alguien quien nos pregunte qué hora es, qué horas tenemos y de acuerdo a eso nosotros tenemos que seguir desarrollando, tenemos que seguir viendo qué hora es, tenemos que dar una contestación, ¿no es cierto? Para ello nosotros tenemos que determinar los horarios, cómo se determina, como nosotros tenemos un reloj común y corriente. Nosotros, dentro de la estructura correcta de lectura, dentro del idioma español, nosotros arrancamos desde la una, por ejemplo, 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, llegamos al mediodía y el uso correcto dentro del idioma español es la siguiente, que sería las 13 horas, las 14 que corresponde a las 2, las 15 que corresponde a las 3, las 16 a las 4, las 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y llegamos a las 24 horas. Así nosotros le denominamos dentro del idioma español. En inglés no podemos hacer de esa manera y obviamente para poder estructurar las horas, simplemente las horas que van PM, PM, las horas que son pasado el meridiano, prácticamente esas son las horas que se mantienen como la lectura tal como en la mañana. Llegarían a ser la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde y así sucesivamente. Eso en cuanto a las características fundamentales. Ahora nosotros tenemos que aprender a diferenciar dentro de las manecillas del reloj, por ejemplo, cómo están constituidas, ¿no es cierto? Hoy con la tecnología, con una serie de cosas, nosotros tenemos relojes análogos, pero que obviamente nos dejan un gran vacío en el momento de una lectura correcta en cuanto a la numeración dentro de los relojes con manecillas. Recordemos que dentro de las manecillas el orero es el más pequeño de todos, el de los dos que nosotros tenemos es el más pequeño. Ese es el orero el que determina la hora. El minutero es el más largo de entre los dos. Y el segundero es un bien pequeñito que siempre va a estar constantemente dándose las vueltas en nuestro reloj. Siempre va a estar marcando los segundos, que sigue avanzando el tiempo. Entonces siempre nosotros tenemos que identificar esa parte porque de aquí nosotros vamos a hacer una serie de actividades en relación a este tema fundamental que son las horas en inglés. Las horas en inglés, este es un vocabulario básico relacionado con la hora. ¿Qué hora es? La traducción al inglés, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Esa es la pregunta que cualquier persona o que usted mismo lo puede hacer a sus compañeros, en su casa, pueden repasar y pueden desarrollar las contestaciones que vamos a ver a continuación. Entonces ya tenemos la pregunta fundamental para poder determinar una hora, what time is it? ¿Qué hora es? La primera opción para decir las horas es la conocida como horario militar. Para esto solo necesitamos saber cómo decir los números, ya que simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora, y a continuación los minutos, y eso es todo. Entonces, de tal manera, ya vamos a ver cómo se determina esta actividad. Prácticamente la hora que nosotros estamos repitiendo, por ejemplo, alguien le dice, what time is it? ¿Qué hora es? Y usted le contesta, son las 8:43, 8:43. Entonces, esa sería la hora militar. Para esto, ustedes en los niveles anteriores ya se les ha dado los números, las secuencias numéricas, y son fundamentales conocer la nomenclatura y la traducción al inglés de los números que vamos a utilizar en el desarrollo de las horas. Entonces, ya sabemos, la primera etapa, la primera opción es la hora militar. Simplemente, ¿cómo se dice la hora militar? Simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora, como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de las horas, y a continuación los minutos, y eso sería todo. Al igual que en el español diríamos, por ejemplo, son las 2:20, en inglés sería la contestación it is 2:20, ese sería las 2:20. Esa es la famosa hora militar. Dentro de estos ejemplos de la hora militar serían los siguientes. Vamos a ver, por ejemplo, las 14:45. Entonces dice 14, 14 es el 14, 55 es el 55. Entonces, simplemente, ¿qué estamos diciendo? La primera parte, que es la hora, y la segunda parte, que son los minutos, y no pasa nada. Las 2:30
2, que corresponde al 2, 30, que corresponde al 30. 16 y 12, 16 que se traduce al inglés como 16 y el 12 como 12. Las 16 y 12 son 16, 12. Siempre haciendo una pequeña pausa entre la lectura de los dos números o la pronunciación de los dos números. Sería 16, 12. Esa sería la contestación, siempre acompañado con el it is, este que tenemos aquí, it is. Ese es lo que está diciendo son las. Entonces, en este caso, yo siempre voy a decir a alguien que me pregunta, me dice, what time is it? Y, por ejemplo, son las 2:30. Y yo le voy a contestar de forma completa. Y yo le digo, it is 2:30. 2:30. It is 2:30. Entonces, ahí estoy diciendo, son las 2:30. De esa manera estaríamos respondiendo en este proceso. Vamos al siguiente, tenemos 6:47. What time is it? La pregunta, y yo le contesto, it is 6:47. 6:47. Estoy diciendo, son las 6:47. Nada más. Vamos al siguiente, las 20:15. What time is it? Yo tengo 20:15 en mi reloj. Entonces ya sabemos que el 20 se traduce al inglés como 20 y 15, 15. Entonces yo le digo, me preguntan, what time is it? Y yo le digo, it is 20:15. De esa manera sería la famosa hora militar y eso es todo lo que nosotros tendríamos que hacer. Y de hecho nosotros ya vamos a hacer un pequeño ejercicio si el tiempo nos alcanza en relación a estos grandes números. Sin embargo, la opción correcta y más extendida, sobre todo en términos formales, como el académico o el profesional, es la que vamos a ver a continuación. Esta es la hora militar, pero en adelante nosotros vamos a ver ya las horas un poco más formales, más estructurales, las horas profesionales o académicas que se les conoce. Debemos tener en cuenta que para este formato de hora utilizamos su forma simple, es decir, solo los números del 1 al 12. No hay la hora 13, la hora 14, la hora 15, como les dije anteriormente, sino solo hasta el 12 y ya regresamos otra vez la 1 y simplemente nosotros tendríamos que determinar AM, que es AM, antes del meridiano, o PM, que son pasado el meridiano. Y ahí las horas continúan 12, por ejemplo, empieza 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y otra vez regresa a lo mismo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esa es la hora académica dentro del inglés. Entonces ya sabemos que debemos tener en cuenta que para este formato de horas utilizamos su forma simple, es decir, solo los números del 1 al 2 y así se van repitiendo cíclicamente los números, ya sea AM antes del meridiano o PM pasado el meridiano. Dentro del vocabulario básico relacionado con las horas de inglés, vamos a ver las horas en punto. ¿Cuáles son las horas en punto? Las que tenemos, obviamente, como su nombre los indica, sin minutos. La 1 y 0 minutos, las 12 y 0 minutos, las 3 y 0 minutos y todo lo que sean 0 minutos. ¿Cómo se los denomina en inglés estas horas? En inglés se les traduce con la determinación que ustedes pueden observar aquí, que dice o'clock. O'clock significa horas en punto. Para referirnos a las horas en punto, solamente debemos decir it is, la hora, más la expresión o'clock. De tal manera que, por ejemplo, podemos decir it is 2 o'clock. Estoy diciendo ahí, son las 2 en punto. It is 5 o'clock, estoy diciendo ahí, son las 5 en punto. It is 9 o'clock, son las 9 en punto. Y así sucesivamente nosotros podemos utilizar cualquiera de ellas siempre con la terminación. Siempre que nosotros pongamos esta fórmula, el it is, que es la conjugación del verbo to be relacionado a las cosas, a los objetos, a los sustantivos incontables, it is, que significa esto es, eso es, más la hora, en este caso aquí vamos a poner cualquiera de las horas de la 1 hasta las 12 y también como finalmente la terminación o'clock, siempre con la terminación o'clock y ahí vamos a decir que la hora es en punto, que está en 0 minutos. Entonces ahí nosotros podemos determinar una serie de actividades que nosotros podemos diferenciar, que podemos hacer una serie de actividades.
Entonces aquí nosotros tenemos este tipo de actividades. Me regalan un segundito nomás, por favor. Listo, continuamos, compañeros. Vamos a seguir viendo la nomenclatura y las estructuras de las horas en inglés. Vamos a ver, vamos a seguir analizando. Entonces, ya habíamos visto en primera etapa lo que son las horas en punto. Ahora vamos a ver el siguiente, las siguientes estructuras. Dice, recuerda que solo utilizamos la forma simple, es decir, del 1 al 12. Ya sabíamos eso, desde la hora 1 hasta la hora 12. Nunca decimos it is 13 o'clock, que en este caso sería la hora 13 o'clock. No podemos decir eso. Esto está erróneo. Por eso decimos que aquí solo utilizamos desde la hora 1 hasta la hora número 2. Nada más. Existen dos términos para referirnos a las 12, bien sea el mediodía y bien sea la medianoche, hay que tener mucho cuidado. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo digo noon, un simple noon, y cuando yo digo midnight. Cuando yo digo noon, no me refiero al mediodía, y cuando yo me refiero o tengo la determinación midnight, me refiero a la medianoche. Con esas son las determinaciones, porque siempre vamos a tener 12 horas, ¿no es cierto? Las 12 horas del mediodía y también las 12 horas de la medianoche. Cuando yo hablo de las 12 del mediodía, yo pongo 12, en este caso 12 noon, o simplemente noon, que determina que son las 12 del mediodía. Pero si estoy a la medianoche, yo le digo 12 midnight o simplemente midnight, que significa medianoche. Y entonces ahí cualquiera de las dos determinaciones, obviamente dependiéndonos en el momento que nosotros nos encontremos. Siempre tenemos que tener en cuenta las dos determinaciones de las 12. Ya bien puede ser al mediodía, que hablamos de noon, o puede ser medianoche, que hablamos de midnight. Entonces ahí podemos ponerlo con el número, en este caso con 12, o simplemente directamente noon. Si yo digo noon, es mediodía. Y si yo digo midnight, yo estoy diciendo medianoche, ¿sí? Vamos a la siguiente determinación y vamos a hablar de la media hora. La media hora se traduce al inglés como half past. Half past es en este caso, cuando hablamos de medias horas, hablamos de las 9:30, de las 10:30, de la 1:30, cualquier hora que contengan 30 minutos. Cuando queremos decir que a 1 hora y media, debemos decir de la siguiente manera. Tenemos la determinación it is, esta primera determinación, vamos a ponerle por colores. La expresión, en este caso, half past, esa es la determinación que nosotros vamos a ponerle. Y por último, la hora a la que corresponde. Esa es la fórmula para poder escribir correctamente cuando una hora ha transcurrido o dentro de una hora ha transcurrido 30 minutos. Como decir las 9:30, las 8:30, las 5:30 y así sucesivo. Cualquier hora que contenga 30 minutos. A esa se le denomina half past, porque estamos hablando de media hora. Y de acuerdo a la fórmula que acabamos, que ustedes tienen en pantalla y que se les acaba de decir, vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, yo digo, it is 1:30. ¿Qué estoy diciendo ahí? Son la 1:30. It's 1:30 o ha pasado 30 minutos sobre la 1. Entonces ahí estamos diciendo it's 1:30. Lo más sencillo, la 1:30. Yo digo la siguiente, it's 7:30. Estoy diciendo que son las 7:30. It's 7:30. La siguiente, it's 11:30.
y estoy diciendo que son las 11:30. Entonces, de acuerdo a la aplicación de esta fórmula, aquí tienen ustedes los ejemplos, los cuales ustedes pueden utilizar, y de hecho ustedes tienen también como correlacionado a esto, tienen las tareas para la presente semana. Ahora, cuando hablamos de cuarto de horas, cuando hablamos de cuarto de horas, al inglés se traduce como quarter past. Quarter past es cuarto de hora. Para hablar de 1 hora y cuarto decimos de la siguiente manera. Cuando hablamos de 1 hora y cuarto. Ojo, aquí digo quarter past, pero si yo digo menos cuarto, eso quiere decir que falta un cuarto de hora para una determinada, ahí vamos a cambiar por esta otra determinación que es quarter to. No es lo mismo decir quarter past, que son, qué sé yo, les pongo un ejemplo, las 7:15, por ejemplo. Pero si yo le digo quarter to, le digo que son 15 para las 7. Falta 15 para las 7. Si han escuchado a veces a algunas personas, ¿no es cierto? Cuando le preguntan, dice, disculpe, ¿qué hora tiene? Y le queda viendo, dice, falta 15 minutos para las 3 de la tarde. Entonces, ahí utilizamos este quarter to. Pero si ustedes, alguien usa, les pongo en español igual, ustedes van por ahí, necesitan saber la hora, dice, disculpe, ¿qué hora tiene? Y le dice, son las 7:15, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos este quarter past, porque ha pasado 15 minutos sobre la hora, ¿sí? Vamos a ver, para hablar de 1 hora y cuarto aplicamos la siguiente fórmula. Siempre vamos a utilizar siempre el it is. El it is vamos a utilizar siempre. Luego la utilización quarter past. Esa es la siguiente fórmula que nosotros vamos a utilizar. Y por último, la hora a la que corresponde. Siempre vamos a utilizar ahí, en este caso, la hora a la que corresponde. Siempre vamos a ver, siempre vamos a determinar la hora en la que corresponde esta, a la cual nos referimos del cuarto de hora. De tal manera que, de acuerdo a la fórmula, la expresión, los ejemplos quedarían de la siguiente manera. Yo le digo, it is quarter past 12. ¿Qué estoy diciendo aquí? Son las 12:15. It's quarter past 12. Son las 12:15. Si yo le digo it's quarter past 3, le estoy diciendo que son las 3:15. It is quarter past 2, estoy diciendo que son las 2:15, y así sucesivamente ustedes pueden utilizar de acuerdo a esta fórmula. Seguirán poniendo atención porque todas estas preguntas son las que se van al examen del final de esta unidad. Entonces tenemos aquí, hemos visto dos fórmulas, hemos visto esta fórmula de aquí, que cuando utilizamos para decir half past, o'clock, no necesita, simplemente ustedes ponen la hora seguido de o'clock y se ha acabado. Pero acá, cuando hablamos de media hora, ya sabemos cuál es la fórmula. Cuando hablamos de cuarto de hora, ya sabemos de cuál es la fórmula. Y cuando hablamos antes del cuarto de hora o menos cuarto, lo que se denomina, ya sabemos cuál es la determinación. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula y cuál quedarían los ejemplos, cada uno de ellos. Cuando hablamos que ha transcurrido 15 minutos sobre 1 hora. Ahora, menos cuarto, quarter to. En este caso sustituimos el past por el to. Cuando antes decíamos algo así como un cuarto de hora, pasado de hora decimos un cuarto de hora para. Por lo tanto, se forma con la siguiente expresión. Tenemos aquí la fórmula. De igual manera tenemos, en primer lugar, tenemos el it is o its que tenemos aquí. La expresión, en este caso, ya no quarter past, sino quarter to. ¿Por qué quarter to? Porque falta 15 minutos para que se cumpla una determinada hora. Acá en el quarter past ha pasado, ha transcurrido 15 minutos, mientras que en el quarter to no, faltan 15 minutos. Ahora, la hora que nos referimos a aquella que le falta el cuarto de hora. Esa es la siguiente determinación que ustedes tienen que colocar dentro de este proceso para que ustedes puedan analizar y puedan ver. Vamos a ver cada uno de ellos en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si yo le digo it's quarter to 12, a diferencia de este it's quarter past 12, aquí estoy diciendo, ojo, cambia este past por el to. Cuando digo to, significa que falta, que aún falta. Entonces yo le digo it is quarter to 12, yo estoy diciendo falta 15 para las 12. Falta 15 minutos para las 12.
Y si nosotros vemos en en el ejemplo anterior, aquí yo le digo, it is quarter past 12. Estoy diciendo que son las 12:15. ¿Cuál es la diferencia? En la primera parte ya han transcurrido los 15 minutos. En este caso, aquí it is quarter to 12, faltan 15 minutos para las 2. Y si nosotros vemos en los gráficos que tenemos aquí, aquí nos podemos observar, podemos ver en esta primera etapa que son las 12, las 2:15, que han transcurrido ya estos 15 minutos. Pero acá en este caso nosotros tenemos con la hora 1, faltan 15 minutos para la 1. Entonces vamos a ver cuáles son las determinaciones. Siempre estamos hablando que falta una determinada, en este caso 15 minutos, para llegar a la hora en punto. Entonces, la siguiente dice, it's quarter to 3. Faltan 15 minutos para las 3. It is quarter to 2. En este caso dice que faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta aquí? ¿Sí me están comprendiendo, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Sí. Ya, esta es una parte facilita. Siempre hay que tenerle un poquito de cuidado, pero es lo más fácil y lo más sencillo en cuanto a la determinación de las horas. Aquí tienen ustedes ejemplos, tienen ustedes aquí todo lo necesario en esta primera parte que sumamente facilita en el desarrollo de las horas. Ahora vamos a ver otras horas en inglés. Other times in English, otras horas en inglés. Eso significa other time, otras horas. Para el resto de las horas aplicamos el mismo principio. Lo único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media, hora y cuarto y así sucesivamente. Entonces, en función de eso decimos si utilizamos pas o utilizamos tú. Pas cuando ha pasado y tú cuando falta. ¿Y cuál será la hora de referencia? Vamos, esta información explicada de forma esquemática. Vamos a ver a continuación cómo se lo determina, cómo se lo va haciendo. Si es antes de y media, contamos cuánto pasa de la hora. Utilizamos siempre pas, como en español 2:20, por ejemplo, 20 past 2. Entonces eso quiere decir que en este caso 20 corresponde a 20. Past 2 significa que ha pasado 20 minutos sobre las 2, o en todo caso son las 2:20. Entonces ya tenemos los 20 minutos sobre las 2 de la tarde que ha pasado. Ahí estamos utilizando con la terminología past. Si pasa de media hora, contamos cuánto falta para la siguiente hora. Utilizamos en este caso la determinación tú, cuando falta. Como ya les había dicho, por ejemplo, alguien va caminando por la calle y le pregunta, disculpe, ¿qué horas es? Y le dice, falta 20 minutos para las 3 de la tarde. Ahí utilizamos este tú. Como en español, 2 menos 20, por ejemplo. Nosotros no lo utilizamos acá en el idioma español latino, siempre lo mencionamos como yo les acabé de indicar. Cuando alguien me pregunta, dice, disculpe, ¿qué hora tiene? Dice, falta 10 minutos para las 3 de la tarde. Entonces ahí estamos hablando esta nomenclatura. Cuando estamos diciendo que falta un determinado tiempo para llegar a la hora exacta. En este caso, en inglés, utilizamos para este caso la determinación o el conector, el apóstrofe to, como en español 2:20, por ejemplo, 20 to 2. Entonces quiere decir que falta, en este caso, falta 20 para las 2. Falta todavía 20 minutos para las 2. Algunos de estos ejemplos vamos a ver a continuación en la siguiente determinación. Por ejemplo, 12 horas y 35. Vamos a ver en general. 12 horas y 35. Entonces aquí yo le digo, it's 25 to 1. It's 25. Este 25 son 25 minutos que faltan para qué? Para la 1, porque aquí que tenemos la hora, son 2 y 35. De 35 para que se complete la hora, ¿cuánto falta? En este caso falta 25 para que se complete los 60, ¿no es cierto? Entonces, en inglés sería, it is 25 to 1. Eso quiere decir que falta 25 para la 1. Entonces, prácticamente nos transportamos hacia la siguiente hora, ¿no es cierto? Vamos, perdón un ratito, permítanme un ratito, algo pasó. Ya estamos de vuelta.
Vamos ahí. Entonces, vamos al siguiente ejemplo, que dice que son 8:51. ¿Cuánto faltaría para que le llegue a las 9 en punto? Entonces, ahí le dice 8:51. It is 9 to 9. Falta 9 minutos para las 9, le está diciendo ahí. Entonces, son 8:51. Prácticamente es lo que nosotros a veces siempre utilizamos. Si alguien va por la calle y le dice, disculpe, ¿qué horas es? Ve que son las 8:51. Ah, dice, falta 9 minutos para las 9. Entonces ahí se transforma en it is 9 to 9. Falta 9 minutos para las 9. 11:13. It is 13 past 11. Entonces ahí tenemos cuántos minutos están sobre los determinados, sobre la hora. Entonces la hora siguiente, prácticamente cómo se determina. Entonces aquí nosotros tenemos las determinaciones de las horas, cómo se han ido determinando, cómo se van desarrollando cada una de ellas, como se han ido mencionando. Entonces, eso no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud en cuanto a la determinación de las horas, alguna inquietud, alguna pregunta, queda libre para que ustedes me puedan preguntar en estos minutos que falta y obviamente que todo esto ustedes tienen relacionado a la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Sí, está fácil. Entendible, licenciado. Ya, entonces sí está entendido. Entonces espero que así sea, espero que les vaya súper bien el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, todo lo que ustedes tienen correspondientes a las actividades que se les ha planteado para esta semana. Entonces, Licenciado, mande. eh, la prueba que tenemos de diagnóstico van a ser de estas 3 clases nomás para estudiar. A ver, estamos nosotros en unidad en la semana número 3. Y obviamente ya viene la siguiente semana, sería la número 4. Y ustedes ya saben que en la siguiente semana ustedes ya tienen la prueba. Y esa prueba es con calificación. Entonces eso quiere Pero, decir, pero la prueba se abre, creo, mañana y se cierra el viernes, pues. no, todavía no, para ustedes no todavía. Para ustedes tienen que completarse las 4 semanas y al final de las 4 semanas, como siempre ha sido, tienen ustedes la prueba final, porque recién estamos en el tema número 3. Falta el tema número 4. Una vez que tengamos ya con el tema número 4, ahí sí se vota los test para la presente unidad. Ustedes no son todavía de los exámenes aún. Ah, ya, licenciado, ahí sí estamos claros entonces. Ajá, todavía Porque, no. Ya sí, saben porque, ustedes, ya saben ustedes. Si acaba la sí, unidad, licenciado, si sí, sí. acaba la unidad, y ahí al final de las 4 semanas, ahí viene el test. Se les toma el test en base a las 4 semanas de toda la unidad, el contenido de toda la unidad que ustedes han venido viendo hasta la presente fecha. Ustedes tienen un material, tienen todas las actividades que ustedes lo pueden desarrollar. Entonces, ese es el tema. Entonces, en relación a las actividades, que ustedes pueden observar, ustedes pueden ver en relación a esta inquietud, que también es buena. Es buena esta inquietud en relación a todo, en relación a para los compañeritos nuevos, más que todo que recién por primera vez se están incorporando y que de pronto los compañeros más antiguos obviamente pueden guiarles en el desarrollo de también de determinadas actividades, cómo se va trabajando dentro de las actividades de la plataforma y la institución misma, cómo viene trabajando. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios, vamos a hacer un pequeñito ejercicio en cuanto a las horas en inglés. Ya sabemos que las horas en inglés, primerito, para que puedan surgir las horas en inglés, nosotros debemos plantearnos una pregunta. Y la pregunta es, what time is it? What time is it? Tenemos ahí y recuerden que en inglés, cuando hablamos de una question, cuando hablamos de una pregunta, siempre nosotros utilizamos siempre el signo de interrogación solamente hasta el final. No le ponemos en español al principio y al final, en inglés no, en inglés solo hay el signo de interrogación, solo se va hasta el final. Siempre nosotros lo planteamos de esa manera. Ahora, para las determinaciones en inglés. Las determinaciones de las horas en inglés se dividen en 3 partes fundamentales. La primera, que es las horas
Son las horas o'clock. Las horas o'clock son las horas, por lo que se denomina, vamos a ponerle igual, horas en punto. Son las horas en punto. Y ahí nosotros vamos a ver las siguientes determinaciones. En este caso, vamos a ver cuáles son las siguientes. Por ejemplo, hablamos de, vamos a ponerles en orden en esta vez. Vamos a ver quarter past. Vamos, la siguiente determinación es quarter past. Este quarter past se traduce al español como una hora, cuarto de hora. Como su nombre mismo lo dice, quarter, estamos hablando de cuarto. Entonces ahora estamos hablando de cuarto de hora. Entonces ahí estamos determinando el cuarto de hora. Y la siguiente que son half past. Cuando nosotros hablamos de half past, nosotros ahí sí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando una hora de y media. media, Hora y media. media hora. Estamos hablando de medias horas. Esas son las determinaciones en cuanto a la determinación de las horas que nosotros podemos mencionar, de las horas que nosotros podemos determinar dentro del área de inglés. Esas son la base primordial que nosotros debemos utilizar. Ahora, dentro del cuarto de hora, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de cuartos de hora. Este cuarto de hora que nosotros tenemos en primer lugar es cuando las horas, vamos a ponerle aquí un ejemplo, es cuando las horas han transcurrido 30 minutos. Eso quiere decir, por ejemplo, las 12:30. Ahí utilizamos el quarter past, ahí utilizamos esta terminología. Utilizamos el past, que le voy a, perdón, Z. No quiero eso, vamos a ponerle de rojo, vamos a poner. Entonces ahí nosotros tenemos quarter past, es cuarto de hora, pero es ese cuarto de hora cuando ha transcurrido esos 30 minutos dentro de la siguiente hora. Ahora tenemos otro tipo de cuarto de hora que es quarter, pero con la determinación to. Ese quarter to utilizamos cuando. También sin 15 minutos antes. Exacto. O lo que nosotros hacemos menos cuarto. Y es, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí 12:30. Yo les voy a poner en este caso que tenemos 12:45. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, en este caso, en nuestra nomenclatura, diríamos que son, le pondríamos de la siguiente manera. Vamos a ver. Falta 15 minutos para la 1, por ejemplo. Entonces ahí nosotros estamos indicando. Ese quarter to es cuando falta 15 minutos, cuando tenemos 15 minutos antes de una determinada hora. Ahí nosotros le utilizamos este tipo de nomenclaturas. Esto para que ustedes vayan determinando, vayan conociendo de una parte más determinante todas las actividades en relación a las horas, que son bastante facilitas, que ustedes pueden obviamente desarrollar. De esta manera, mis queridos compañeros, llegamos ya a la parte final. El peor enemigo de nosotros es el tiempo, pero hasta aquí creo que les hemos explicado de una forma un poquito media didáctica y medio despacio, y ya nos vamos acoplando al desarrollo de las actividades, vamos viendo un poquito de vocabulario que es indispensable que ustedes conozcan. De esta manera llegamos ya al final de la clase de inglés. Les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente hora. Señores y señores, una bonita noche. Descansen todos. Buenas Good night, noches, Lisa. teacher. Gracias, Licen. Good night, Gracias. student. Good night.